¿Estados Unidos perjudica más que ayuda al intentar acabar la guerra en Gaza? Si bien todos quieren que los rehenes restantes en manos de Hamás regresen a casa y que los combates se detengan, ¿es realista la propuesta de paz del presidente Donald Trump? E incluso si pudiera implementarse, ¿hay alguna razón para pensar que Hamás simplemente va a entregar Gaza al ex primer ministro británico Tony Blair, a Qatar y a la autoridad palestina? E incluso si lo hicieran, ¿no sería eso simplemente una repetición de experimentos pasados de pacificación que siempre fracasan porque los palestinos en realidad apoyan el objetivo islamista de destruir a Israel y el genocidio del pueblo judío? A continuación, en Think Twice, analizamos a fondo el plan de Trump y si es un camino hacia el Premio Nobel de la Paz o hacia el desastre y más derramamiento de sangre. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hoy tenemos una conversación fascinante para ustedes sobre la guerra en curso contra Hamás en Gaza y los esfuerzos de Estados Unidos para ponerle fin, así como una evaluación general sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos e Israel y el aumento del antisemitismo en todo el mundo, con mi colega de Jewish News Syndicate, Ruthie Bloom. Pero antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles, como siempre, que además de Think Twice, existe un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos actualmente. El programa diario Jonathan Tobin Diario está disponible en el canal de Jewish News Syndicate, donde escuchen podcasts. Una nota sobre la programación. Estaremos fuera las próximas 2 semanas por Sukkot, pero regresaremos el 23 de octubre con un nuevo episodio. Ahora, vamos al programa de hoy. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vino a Estados Unidos por algo más que solo darle a los antisemitas de la Organización de las Naciones Unidas la oportunidad de hacer una retirada cuando habló ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo principal de su itinerario era visitar la Casa Blanca para discutir el nuevo plan de paz estadounidense de la administración Trump, enfocado en terminar la guerra en Gaza, lograr el regreso de los israelíes retenidos por Hamás y un plan para la administración de Gaza tras la guerra. El plan fue ideado por el yerno de Trump, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico, Tony Blair, con mucha participación de los financiadores del extremismo islamista en Qatar. Supuestamente traza un camino para una Gaza que no estaría gobernada por Hamás. Pero es remotamente realista imaginar que Hamás simplemente entregará Gaza a alguien, y mucho menos a Tony Blair y a un plan estadounidense. ¿Y tendría la fuerza de seguridad propuesta allí alguna posibilidad de detener a los terroristas de Hamás o de garantizar la seguridad de Israel si las fuerzas de defensa de Israel se ven obligadas a retirarse completamente de la franja? ¿Y puede salir algo bueno de cualquier cosa que involucre a Qatar y a su pequeño amigo en la administración Trump, Steve Witkoff, así como a la autoridad palestina? Me alegra tener hoy con nosotros a mi amiga y colega de Jewish News Syndicate, Ruthie Bloom, para analizarlo. Ruthie Bloom es exasesora en la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, columnista galardonada y editora colaboradora senior en Jewish News Syndicate. Ella es la conductora, copresentadora junto con Mark Regev, de Jewish News Syndicate Televisión Israel and Diplomatic. En su columna escribe sobre la política y las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y también es la autora de Al infierno en una canasta, Carter, Obama y la primavera árabe. Ruthie, bienvenido de nuevo a Think Twice. Gracias por invitarme, Jonathan. Siempre es un gusto estar contigo en persona y también a distancia, contigo en Estados Unidos y yo en Israel. Espero poder expresar mis opiniones hoy porque estoy bastante nerviosa por lo que está pasando. Bueno, Ruthie, gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Por favor, danos contexto sobre las conversaciones en la Casa Blanca entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump con su equipo. ¿Netanyahu está cayendo en una trampa esta semana? Bueno, no creo que esté cayendo en una trampa esta semana. Esto ha sido algo continuo. Él ha estado al tanto todo el tiempo en los últimos días y semanas, así que no es una trampa. Él no está sorprendido por nada de lo que está pasando. Seguimos oyendo sobre un plan de 21 puntos,
No tengo ninguna duda de que Netanyahu y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, han estado revisando el plan y quizás incluso escribieron algunos de sus puntos. Eso no lo sé, pero parece que ese es el caso. No les sorprendió y fue recibido calurosamente, como siempre, por el presidente Trump en la entrada de la Casa Blanca. Lo vimos. Cuando se acercó, se dieron la mano calurosamente, como de costumbre, y entraron. Y no estoy segura si estoy interpretando de más, pero Netanyahu también se volteó para saludar a los reporteros, al igual que el presidente Trump. Netanyahu parecía un poco preocupado. Es posible que, como dije, yo estuviera proyectando mi propio pánico en él. Él también está agotado, seguro no ha dormido en días. Este es un momento muy crucial ahora mismo en la guerra. Y una cosa que diré es que el proceso es así. Entraron, están teniendo reuniones, luego van a almorzar y después harán una declaración conjunta, que se suponía que iba a ocurrir a cierta hora y ha sido pospuesta. Tendrá lugar más tarde y eso también suele pasar, así que esto no es una trampa. La pregunta, sin embargo, es, ¿realmente va a salir algo de esto? Esa es la pregunta definitiva. Hemos estado hablando y hablando de esto, pero hay ciertos elementos de este plan que yo no llamaría un plan de paz. Sé que Trump prefiere llamarlo así, pero ya sabes, esto no es exactamente paz. El fin de una guerra con esos bárbaros no es paz. Tal vez sea lo mejor que podemos esperar. No estoy segura de eso. Es posible, pero no lo llamaría paz. Sí, bueno, hablemos un poco sobre los autores del plan de Trump. Parece que insinúas que los israelíes ya estaban al tanto. Ha sido un proceso bastante abierto. Pero las personas principales que impulsan esto parecen ser Jared Kushner, quien fue asesor de Trump en su primer mandato y es su yerno, y el ex primer ministro británico Tony Blair. Entonces la pregunta es, ¿qué demonios está haciendo Tony Blair ahí? ¿Y hasta qué punto los amigos de Israel deberían confiar en él o en Jared Kushner para hacer lo correcto aquí? Bueno, aquí está el asunto. No se trata de confiar en ellos para que hagan lo correcto. La primera pregunta es, si es cierto que este plan, antes de que ocurra cualquier cosa, lo primero que tiene que pasar es que jamás en las primeras 48 horas de llegar a este acuerdo, supuesto acuerdo, tiene que devolver a cada uno de los rehenes 20 rehenes vivos y 28 muertos. Ahora, justo ahí, eso es lo primero. Ahora, soy muy escéptica de que Hamas vaya a hacer eso. Y si Hamas no hace eso, entonces no hay plan. Correcto. Incluso, según el presidente Trump, no digo que sea solo según Netanyahu. Entonces, si esa es la condición, ahora aquí viene la parte complicada. Todos los israelíes y judíos, y creo que la mayoría, quieren que los rehenes regresen. No todos, Hamas no. Gente decente, digamos. La gente decente quiere que los rehenes regresen a casa y, por supuesto, todos los israelíes, y estamos rezando por ellos. Los 20 que siguen vivos están siendo torturados y muriendo de hambre, lo cual es indignante. Todos queremos verlos de vuelta en casa. Y si realmente logran regresar a casa, será un gran alivio para todo el público. Habiendo dicho eso, si lo que sigue después es que Israel tenga que retirarse de Gaza, no tener control militar, establecer un camino para un Estado palestino y todo eso, ya sabes, Tony Blair no me molesta tanto. Quiero decir, ¿sabes qué es irónico, por cierto, sobre el ex primer ministro británico Tony Blair? Que, ya sabes, siempre lo consideré como un liberal muy, ya sabes, blando. No era fan. Sin embargo, comparado con Keir Starmer, Tony Blair es como un... pilar de fortaleza. Exactamente. Así que... Aunque él es profundamente impopular en Gran Bretaña. O sea, él no puede, ya sabes. Ni siquiera lo arrestarían en Gran Bretaña ahora, ya sabes, donde la gente lo culpa por la guerra de Irak. Creo que los estadounidenses, de alguna manera, ya sabes, discúlpame. Yo he perdonado a George W. Bush, pero los británicos no han perdonado a Tony Blair. Él es de una época anterior del laborismo. Sabes, el nuevo laborismo de los años 90 es, ya sabes, algo que quedó en el basurero de la historia, como dice la izquierda. ¿Sabes? El nuevo laborismo de los años 90 es, ya sabes, algo que quedó en el basurero de la historia, como dice la izquierda de Gran Bretaña, que de alguna manera se ha apurado.
Keir Starmer es una especie de versión diluida de eso, a diferencia de Jeremy Corbyn. Pero sí, o sea, claro, él es más duro que Keir Starmer, pero eso no dice mucho. Exacto. Así que ya sabes, en cierto modo parece una broma porque no es cuestión de si confiamos en Jared Kushner. Y Jared Kushner hizo cosas muy buenas en el primer mandato del presidente Trump. No es cuestión de no confiar en ellos, ¿de acuerdo? Porque antes que nada, el presidente Trump, tengo que decir algo bueno sobre Trump. No ha habido mejor amigo para Israel en la Casa Blanca que Trump. Y hay que decirlo porque, pase lo que pase aquí, esto también crea un problema para Netanyahu, porque lo último que Netanyahu querría en el mundo es antagonizar al mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca y no caerle mal. Y puede que no tenga razón para hacerlo. Así que supongo que mi esperanza aquí es, primero que nada, que los rehenes regresen a casa, y eso es un gran sí, porque Hamas ya está diciendo, bueno, tal vez. Hemos perdido la pista de algunos de ellos. Sí. Sí, exactamente. Además, Hamas, lo que no entiendo en todo este plan es qué gana Hamas con esto. Sabemos que es, ok, Israel aceptará si dejan las armas, que algunos de los líderes que aún no están muertos podrán quedarse, o sea, podrán salir de Gaza e irse a vivir a otro lugar. Eso ya lo sabemos y es un precio que podemos pagar. Yo, Netanyahu, siempre he dicho que estaría dispuesto. Esa es una de las cosas que estaría dispuesto a negociar. Pero ¿qué ganan ellos al liberar a todos los rehenes desde el principio? Porque si lo hubiera hecho desde el principio, quiero decir, lo que jamás teme, y con razón, es que si libera a todos los rehenes, ya no tiene ningún tipo de influencia y ya no está protegido. Y por lo tanto, Israel, incluso si se retira ante el primer cohete, el primer lanzagranadas propulsado por cohete, el primer dron o lo que sea que venga de Gaza, entonces Israel tiene que reservarse el derecho de hacer lo que está haciendo en Líbano con Hezbolá. También firmamos un alto el fuego allí, pero no hemos dejado de luchar contra Hezbolá. Nos reservamos el derecho de protegernos. Y creo que el presidente Trump está de acuerdo con eso. Muy bien. Y de nuevo, pero todo esto sigue en el aire. Lo ridículo de este plan es que está allanando algún tipo de camino hacia un Estado palestino, lo cual es un disparate. No puede haber un Estado palestino. No existirá. Ningún palestino quería un Estado. Nunca han trabajado para lograr la condición de Estado. Han trabajado para eliminar el Estado judío. Y también ten en cuenta que Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina en Ramallah, lo único que lo ha mantenido relevante en el escenario internacional es fingir que lucha por un Estado. Eso le ha permitido vivir en la abundancia, literalmente miles de millones de dólares, euros y shekels a lo largo de los años. Y eso le permite recibir ovaciones de pie en la Organización de las Naciones Unidas. Es detestado en su propio país. Los palestinos, ni siquiera me gusta llamarlos palestinos, pero bueno, los árabes en Ramallah y los árabes en Gaza, todos lo odian. Él es, no solo porque es corrupto, sino porque es débil y no es uno de ellos. Lo odian. Solo es relevante porque supuestamente lucha por la condición de Estado. No es que él lo quiera. En cuanto lo ha tenido, lo ha rechazado tantas veces. Y si lo lograra, perdería toda relevancia de inmediato y probablemente lo asesinarían, pero incluso si sobreviviera. Sabemos que jamás tomaría rápidamente un estado así si Israel no interviniera. Exactamente. Y no sería un estado, sería un enclave terrorista como lo es Gaza, pero aquí está el asunto. Si miramos hacia atrás al día en que Gilad Shalit fue liberado de Gaza, de las garras de Hamas, después de 5 años en cautiverio. En 2011, sí. En 2011. Él había estado ahí durante 5 años y el país se estaba volviendo loco por este joven soldado. Había discusiones sobre si debíamos pagar un rescate por él o no. Y al final había mucha presión sobre el primer ministro Netanyahu. Fue Netanyahu quien hizo el trato para liberarlo. Lo cual fue muy popular en Israel. Sí, y
Desafortunadamente, como parte de ese acuerdo, Yahya Sinwar fue liberado y él es el orquestador de la masacre del 7 de octubre, pero no es el único terrorista sediento de sangre que fue liberado. Así que, pero aún así, el día que Gilad Shalit fue liberado, todos lloramos. Incluso quienes estábamos totalmente en contra del acuerdo y sabíamos que resultaría en un terrorismo horrible y futuros secuestros. Lo sabíamos, pero verla volver a casa fue un momento que nos hizo llorar a todos. ¿Y si estos 48 rehenes regresan a casa en esta semana? Eso es lo que sentirán los israelíes. Probablemente también los judíos de todo el mundo. ¿Sabes? Tal vez no J Street, no lo sé. Hay judíos, no entiendo a quienes apoyan a Hamás. Pero como regla general, todos estaremos llorando de alegría. Y luego tendremos que enfrentar la realidad del costo que esa decisión tendrá para nosotros. Correcto, como sucedió también después del acuerdo de Shalit. Y no conoceremos ese costo ni siquiera durante años. Quiero decir por qué. Será a largo plazo. Hablemos de otro elemento de esta propuesta, que es cuál es el papel de Qatar en todo esto. ¿Por qué el plan de Trump les otorga una exención de los ataques israelíes, así como un testimonio de su buen comportamiento? ¿Y qué tan loco es eso? Es totalmente una locura. Qatar es, junto con Irán, el mayor patrocinador del terrorismo, pero no solo del terrorismo. Quiero decir, en algunos aspectos, Qatar es peor que Irán porque lo que ha hecho es financiar todas estas organizaciones no gubernamental universidades y ha entrado en Europa, Estados Unidos y, por supuesto, la cadena de televisión Al Jazeera. Ha infiltrado los corazones y las mentes de los jóvenes en Occidente. Se ha apoderado de todo. Ha hecho algo muy pernicioso e inteligente al infiltrarse en estas sociedades y socavarlas desde dentro, de modo que ni siquiera necesitabas que se dispararan cohetes. En realidad, ha sido brillante y además Qatar ha estado sobornando a todo tipo de figuras en todo el mundo y es muy tentador. Y también sobornaron al presidente Trump con un avión y todo eso. O sea, son muy ricos. Son una entidad terrorista que actúa como el cajero automático del mundo. Y siempre ha sido indignante que los hayamos tratado nosotros, Israel también, como mediadores para devolver rehenes cuando ellos son Hamás, financian a Hamás, albergan a Hamás, a los líderes de Hamás y a Qatar. Pero te voy a decir algo. Mencionaste que hay una promesa de no atacar, que Israel no repetirá lo que hizo hace un par de semanas al intentar asesinar a los líderes en Doha, los líderes de Hamás en Doha. Pero irónicamente está claro que ese intento empujó a Qatar a empezar a presionar a Hamás y decirles, ustedes más les vale hacer esto o los vamos a expulsar. Sabemos eso porque Qatar dijo, ahora van a bombardear nuestros edificios. Olvídalo. ¿Cómo? ¿Hamás no vale la pena para nosotros tener que alojar a Hamás en estos lugares lujosos, verdad? Viviendo vidas de lujo. Y nos están poniendo en peligro porque mientras ellos estén aquí, Israel ha jurado encontrarlos donde sea que estén. Así que necesitamos sacarlos de aquí. Y tenemos que decirles ahora mismo, saquen a esos rehenes. Está bien. Qatar pudo hacer eso hace 2 años, ¿verdad? Sí. Pero no lo hicieron. Pero profundicemos en otro elemento de esto, que es, ¿por qué la administración estadounidense más pro-Israel de la historia piensa tan bien de Qatar? ¿Cuál es la conexión aquí? Ya hemos hablado antes en este podcast sobre cómo Steve Witkoff fue rescatado por ellos. Pero creo que la parte de Kushner en esto también es porque Kushner es muy pro. Obviamente es amigo de Israel. Él es judío. Está casado con la hija del presidente. Pero también su principal negocio en estos días es hacer negocios en Medio Oriente, invirtiendo en el Golfo. Está aliado con estos líderes árabes. Si lees sus memorias, que revisé cuando salieron hace un par de años, se trata de cómo ha sido agasajado y honrado en todos estos
pequeñas monarquías sin importancia. Y está muy involucrado con esta gente. Y de alguna manera cree en ellos y piensa que son buenos actores. Y hay un elemento de eso que tiene sentido porque creo que estos países quieren hacer la paz. No buscan la paz con Israel, pero sí hacer negocios con Estados Unidos y relaciones normales. Algunos quieren protección de Irán, además de la cobertura. ¿Qué está pasando ahí con esto? Mira, tienes razón. Hablamos mucho sobre eso, sobre los miembros de la administración. Dijimos desde el principio, Steve Witkoff está metido con Qatar y su hijo y no sé, y Jared Kushner y todo eso. Pero digo, incluso si dejamos de lado la parte que suena a corrupción o soborno o como quieras llamarlo. Sí, parece corrupción y soborno. Sí, lo es. Deja eso de lado, por un momento. Digamos que no lo es. Está bien, también hay otras explicaciones psicológicas, está bien, no es solo corrupción. Primero que nada, estos tipos que son empresarios creo que están menos enfocados en entender la ideología político-religiosa y el poder que tiene. Y están más acostumbrados a hacer tratos que tienen que ver con intereses comerciales. ¿Sabes? Ambos tenemos intereses y tratamos de alinear esos intereses. Y bueno, eso es cierto en la diplomacia internacional, pero solo hasta cierto punto, porque el islamismo radical no es algo con lo que puedas negociar. Para ellos no es una transacción, ¿sabes? No lo es. Y es como siempre hemos dicho en Israel, el tema palestino no es un trato inmobiliario. Y mucha gente no entiende eso. Y, por cierto, solo me gustaría mencionaste que Jared Kushner es judío. ¿Y qué? ¿Sabes? Chuck Schumer es judío. ¿Quieres que te nombre a un montón de judíos? En Israel suelen decir que Trump lo quiere porque tiene nietos judíos. Y yo digo, sí, ¿quieres que te nombre a un montón de judíos que conocemos que son totalmente anti-Israel y que tienen nietos judíos? Eso no es un argumento. De hecho, el hecho de que él sea judío en realidad sorprende que sea tan pro-Israel en estos días. Eso es lo que yo siento al respecto. Así que digamos que no es corrupción. Digamos que están adormecidos, ya sabes, hay algo muy, muy seductor en la cultura árabe. También te lo puedo decir porque viviendo en Israel durante décadas no hay nada como la hospitalidad árabe. En serio, es cálida, te alimentan y hay mucho de eso, ya sabes, junto con los crímenes de honor hacia sus hijas y esposas, también hay un gran respeto por los invitados. Son excelentes anfitriones. Y eso es realmente todo. En las memorias de Kushner. Es como, ya sabes, relato tras relato de, ya sabes, ser agasajado y honrado de esta manera. Tienes toda la razón. Y por cierto, él estaba siendo agasajado y tratado con lujos y todo eso por gente rica. Pero incluso los árabes pobres son así. Lo que digo es que hay algo muy seductor, especialmente si vienes de un país occidental donde incluso para comer bien tienes que ir a un restaurante elegante. Pero ya sabes, comes comida rápida. No existe toda una cultura de pasar horas comiendo rodeada de personas amorosas, ya sabes, familia e invitados. Es muy seductor y especialmente si es en un palacio, por supuesto, pero ni siquiera tiene que ser en un palacio. Puede ser en una tienda beduina. Te lo digo, es muy envolvente, te rodea calidez. Y hay israelíes que en el pasado solían bromear sobre eso. Decían, sí, te van a alimentar y te van a abrazar y luego te van a apuñalar por la espalda, ¿verdad? O sea, esa es la verdad del asunto. Sé que suena como una generalización muy amplia, pero no puedes entender el Medio Oriente a menos que realmente entiendas la cultura y el idioma, y no hay suficientes personas que lo hagan. Que conozcan el idioma, e incluso aquellos que conocen el idioma no conocen el idioma más grande, toda la cultura que viene junto con él. Las sutilezas de lo que hay detrás de eso, sí. Exactamente. Así que diría que incluso si quisiera darle el beneficio de la duda a Jared Kushner, a Trump y a Witkoff, todos los que lo han conocido, yo no. Pero en las familias de los rehenes dicen que ha sido poco amable. Y yo ya sabes, no tengo razón para dudar de eso. No lo sé. Puede que sea un buen tipo. No lo sé, pero lo diré. Siempre digo que la sinceridad está muy sobrevalorada. Sí, puede ser, especialmente si es así.
Pero tengo que decir que creo que el verdadero problema aquí, además de lo que podría ser corrupción, también es que les están tomando el pelo. Pero mira, tengo que decir que Netanyahu, sabes, 2 semanas antes de la masacre del 7 de octubre, yo estaba trabajando entonces en la oficina del primer ministro y él fue a Estados Unidos. Viajó a Estados Unidos, donde se reunió con Elon Musk en California y luego fue a hablar ante las Naciones Unidas. Yo estaba en la oficina en Israel, no fui con ellos, pero lo estaba siguiendo, ya sabes. Entonces se reunió con Elon Musk porque estaban hablando sobre la inteligencia artificial, ya sabes, e Israel va a estar a la vanguardia de, ya sabes, la inteligencia artificial. Es la nueva ola, ¿verdad? Y luego fue a la Organización de las Naciones Unidas y dio un discurso mostrando cómo los acuerdos de Abraham se van a expandir y Arabia Saudita. No recuerdo los detalles, mostró un mapa y la paz está surgiendo por todas partes. Y luego regresó y unos días después, no sé, no puedo decirte los días exactos, pero una semana después, todo fue durante las fiestas judías en las que estamos ahora en Simchat Torah, y era un Shabbat. Y entonces ocurrió la masacre. Esto fue tras afirmar que hay paz y avance en inteligencia artificial. Ahora, no estoy diciendo esto para afirmar que Netanyahu tuvo la culpa de la masacre del 7 de octubre. Todos aquí lo fueron. Esto pasó durante años, acumulándose y sin atender las señales. Pero sí diré que mi instinto inicial fue, mientras tu cabeza está, así es como me sentí ya sabes, el primer día fue, bueno, tu cabeza está en las nubes, pensando en la inteligencia artificial y la paz con Arabia Saudita. Estos yihadistas están masacrando, violando y decapitando justo bajo nuestras narices. Y las personas con las que estás haciendo estos acuerdos, también, aunque ya sabes, tú las llamas moderadas, y sí, ellas quieren los beneficios de los acuerdos con Israel. Y tengo que decir que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y todo eso, realmente de inmediato se sumaron para apoyar los acuerdos de Abraham. Sin embargo, como siempre ha pasado con Israel cuando firma un tratado con alguien, los israelíes se volcaron en masa a los Emiratos Árabes Unidos. Fueron a Bahrein, volaron, comieron, hicieron cosas, bailaron en Egipto. Durante el Tratado de Paz con Egipto, los israelíes inundaron el Cairo. Vamos a ver bailarinas de vientre y las pirámides. ¿Vinieron los egipcios como turistas a Israel? ¿Vinieron los emiratíes en masa a Israel? No. El punto es que tenemos que dejar de estar ya sabes, tal vez sea importante hacer esos acuerdos porque realmente necesitamos tener paz con los árabes, que no incluya, ya sabes, ser masacrados. Sí, pero los israelíes están desesperados por ser amados. Sí, ¿qué es este asunto de ser tan melosos, eh? Tenemos que recordar que no es que ellos nos necesiten tanto como nosotros a ellos, o incluso más. Nosotros los necesitamos para que dejen de matarnos. Ellos nos necesitan para la agricultura, la tecnología, la inteligencia y lo que quieras, ¿de acuerdo? Y lo que necesitamos es que dejen de matarnos, de alentarlo o de apoyarlo. Muy bien. Y ese desequilibrio siempre me ha vuelto loca. Y de nuevo, aquí, por eso digo que cualquier acuerdo que esté pasando con Gaza, llamarlo paz es es algo indignante en este momento, ¿de acuerdo? Además, si los emiratíes ahora están amenazando, como lo han hecho recientemente los emiratíes, nuestros socios de los acuerdos de Abraham dijeron, si ustedes no establecen un Estado palestino, entonces los acuerdos de Abraham corren el riesgo de desmoronarse. ¿En serio? Disculpa, ¿cuándo te han importado realmente esos palestinos? ¿Cuándo los has ayudado alguna vez? ¿Cuándo durante esta guerra en estos 2 años has dicho que están siendo asesinados y que hay mujeres y niños inocentes? ¿Quién los recibió? ¿Quién intentó ayudarlos? Sí. O sea, sí, eso es una mentira. Y ninguno de ellos los quiere ahí. Egipto ni siquiera les permitió ir al Sinaí. Así que, ya sabes, tenemos que mantenernos preparados, pase lo que pase, ese es el punto. Sí. Creo que en el fondo del plan de Trump hay una contradicción básica. Trump respalda el fin de Hamás, la liberación de rehenes y la seguridad de Israel.
Pero el plan parece presuponer que el objetivo de Israel, de eliminar a Hamás por la fuerza militar, es básicamente imposible. Eso es lo que mucha gente en el establecimiento de política exterior estadounidense ha estado diciendo durante los últimos 2 años. Y también es lo que muchos en los establecimientos de defensa e inteligencia israelíes han estado diciendo. ¿Tienen razón? ¿O tiene razón Netanyahu al querer buscar una victoria militar? Netanyahu tiene razón. Y lo que hemos visto es que la presión militar es lo único que nos ha permitido recuperar rehenes, ha eliminado a terroristas peligrosos. De acuerdo, no solo en Gaza. Quiero decir, eliminamos al líder de Hezbollah. Realizamos esa increíble operación de localización. Decimamos totalmente a Hezbollah. Atacamos los sitios nucleares iraníes, también con la ayuda del presidente Trump, por supuesto. Hemos recorrido todos estos frentes y luchado contra los hutíes en Yemen, bombardeándolos. Por supuesto, no hemos terminado porque siguen lanzándonos drones y misiles. Pero el punto es que, por supuesto, la vía militar es la única opción. Y también, no solo es este segundo carro, ¿cómo le llamas? La operación en Gaza, el carro de Gedeón, parte 2, junto con nuestro intento de asesinar a los líderes de Hamás en Qatar. Esas dos cosas juntas son responsables de lo que está pasando ahora mismo. Tengo que decir que estos líderes, estas personas del movimiento de protesta en Israel y los liberales ridículos en Estados Unidos, no se dan cuenta de que eso fue lo que hizo que Hamás dijera, está bien, vamos a negociar de alguna manera. Sí, bueno, eso es muy cierto. Ahora, el plan de Trump, así como los de los europeos y los estados árabes, también parecen depender de una inversión masiva en Gaza para reconstruirla y que esto de alguna manera llevará a un mejor futuro. ¿No es esto igual a los demás planes de paz para Gaza de los últimos 30 años, que siempre fracasan porque los palestinos comparten los objetivos de Hamás, no desean la paz y, en el mejor de los casos, solo nos devolverán al 6 de octubre, en vez de a una nueva realidad donde la paz sea posible? Absolutamente. Netanyahu siempre dijo que uno de los objetivos de la guerra era desradicalizar Gaza. No solo Hamás debe de poner las armas, ¿ok? Si Hamás se va, queda la yihad islámica. Hay de todo, puedes llamarlo como quieras. Ellos, ¿y a qué se refiere él con desradicalizar? Te das cuenta de que los niños ahí crecen con libros de texto que les enseñan a matar judíos, los sermones en las mezquitas, todo. Así los crían, y por cierto también en la autoridad palestina. Ellos pueden, no hay manera de que rehabilitar edificios en una zona sirva de algo si la gente sigue siendo educada para matar judíos, cristianos e infieles musulmanes. Y eso no ha cambiado ni un ápice. Lo que él y todos entendemos es que eso no sucede de la noche a la mañana. Eso toma, ya sabes, quizá 2 generaciones, pero ciertamente una. Bien, ciertamente una generación. Y no vemos que eso esté sucediendo. Así que ya sabes, tienes razón, reconstruyéndolo. ¿Sabes cuántas veces Gaza ha sido rehabilitada, entre comillas, con miles de millones de dólares entrando ahí después de... Hamás ataca a Israel, nosotros intervenimos, hacemos algo, luego tenemos un alto al fuego después de 3 semanas o lo que sea, ¿verdad? No como estos 2 años. No terminamos el trabajo, ellos construyen más túneles, obtienen montones de dinero. Cada habitante de Gaza podría tener una cancha de tenis y una alberca afuera de su villa con la cantidad de dinero que se ha invertido en ese lugar. Y hacer eso de nuevo, ¿para qué? Para que puedan construir más túneles. Ahora, la otra cosa es, bueno, supongamos que sí, que dicen está bien, vamos a deponer las armas. Supongamos todo eso, ya sabes, que hay unicornios volando sobre la ciudad de Gaza. ¿Qué va a garantizar que un solo error nos haga regresar ahí? ¿Quién los va a detener de construir más túneles y prepararse? Ya sabes. El ejército israelí va a ir, ¿verdad? El ejército israelí va a salir, ¿y qué? Dirán, oh, escucha, solo fue un cohete perdido y realmente no vino de los líderes de ahí.
¿Sabes? Esto es algo que los israelíes han hecho repetidamente a lo largo de los años. No, no fuimos nosotros. Fue un grupo menor y tenían un cohete improvisado. No, ya hemos estado ahí 100 veces. Así que estuvimos ahí en el momento en que Ariel Sharon, el primer ministro que se separó del Likud y formó el partido Kadima para poder evacuar o sacar hasta el último judío de Gaza y hacer esto llamado desconexión. Y él dijo, sí, pero no te preocupes. Si una sola piedra pasa por encima de ese muro, ni hablar de un cohete, una sola piedra, y los vamos a atacar, ¿lo hicimos? No. No. ¿Sabes por qué? Porque CNN podría grabarlo, ¿sabes? Los obstáculos para... Los esfuerzos israelíes para detener más terrorismo serán mucho mayores ahora si hay una administración de Tony Blair, financiada por los Emiratos, Qatar y Estados Unidos. Bueno, a menos que el presidente Trump le haya dado a Netanyahu garantías absolutas de que en caso de que eso suceda, que si ocurre un solo movimiento en esa dirección, Israel tiene la libertad de hacer lo que necesite hacer. No olvides que él ha dicho todo el tiempo que Israel tiene que hacer lo que necesite hacer. También dice, terminen la guerra, termínenla ya. Pero en realidad quería ganarla, ¿sabes? Quiero decir, la verdad es que hubo un momento en que Trump realmente insinuó que deberíamos simplemente bombardear todo el lugar y olvidarnos de los rehenes. Nunca dijo eso, pero sí afirmó, yo sé lo que haría. Quiero decir, insinuó que ya deberíamos terminar con esto, y eso es lo que quiso decir. Él no quiso decir retirarse y dejar a Hamás ahí. No, quiso decir atacarlos con todo. Y no hacemos eso porque no bombardeamos indiscriminadamente. Y no queríamos dañar a los rehenes, y no queríamos dañar a los civiles palestinos, y... Sabes, ignora algo que creo que tú y yo entendemos, pero que mucha gente en el poder niega. Que esto no es una guerra entre Israel y Hamás, aunque, ya sabes, esa sea la forma abreviada de referirse a ello. Es una guerra entre Israel y los palestinos. Y creo que esto nos lleva de vuelta a, ya sabes, volvamos al punto donde empezamos hace unos minutos, con esta pregunta tan difícil de Netanyahu. ¿Puede decirle que no a Trump si, como es probable, sabe que este plan es un catálogo de terribles ideas recicladas y fracasadas? ¿O debe de alguna manera manejarlo y esperar que Hamás haga lo que siempre hace, que es decir que no y sabotear cualquier esperanza de paz? Buena pregunta. Aquí vemos el lado negativo de tener un amigo tan cercano en la Casa Blanca. Así es. Porque si fuera el presidente Biden, o Dios no lo quiera, Kamala Harris, Netanyahu diría que no. Lo vimos, estaba siendo muy cuidadoso con la administración de Biden. En un momento dijo, lo siento, si retienen las armas, pelearemos con las uñas. Él se plantó. Con Trump, él no va a hacer eso. Y por cierto, yo tampoco se lo aconsejaría. Ese no es el tono que tiene que tomar con la administración de Trump. No sería inteligente que lo hiciera y no lo hará porque no es tonto. No lo haría y no quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Una cosa es que tal vez él también tenga información interna sobre la probabilidad de que Hamás devuelva a todos los rehenes. O la probabilidad. Como sabe, estoy segura de que él nota que esto es solo un camino vago hacia un Estado palestino. Supongo que él piensa que está bien porque ellos no van a tener uno ni lo harán. Y son solo palabras, palabras vacías. La pregunta es, ¿cuáles son las otras cosas? Las otras son más peligrosas, como el caso del corredor de Filadelfia. ¿Y qué pasa con Rafiat? ¿Y qué pasa con el cuerpo de Morang? Estas son las cosas que conectan Egipto, los corredores entre Egipto y Gaza y todo eso. ¿Y qué perímetro, un perímetro de seguridad tenemos? Ahí es más complicado. Y, ¿sabes? Espero que él haya podido o pueda persuadir a Trump y a Kushner y a todos de que esto es suicida si lo hacemos. Y también significará que todos los soldados murieron en vano. Porque, ¿sabes? Si íbamos a rendirnos, podríamos haberlo hecho hace 2 años o algo así. Ya sabes, así que... Eso dicen muchos críticos de Netanyahu. Quieren ambas cosas. Ya sabes, están a favor de la capitulación, pero luego critican a Netanyahu ante la posibilidad de que él tenga que capitular. Así es. Mira, no lo sé.
Como dije, todavía no sabemos qué está pasando. Y es cierto, no siempre podemos confiar en que nuestros enemigos rechacen todo y luego digan, El corazón del faraón en un momento decisivo de la historia del Éxodo. Pero a veces lo hace y a veces no. Sabemos que las naciones occidentales reconozcan el Estado palestino en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Es un ejercicio ridículo y fuera de la realidad. Pero ¿es posible, independientemente de que los intentos europeos de intervenir en el proceso de paz sean una broma? ¿Está Israel encaminándose hacia una situación en la que gran parte de Europa pronto lo boicoteará, paralizando el comercio, que es muy importante para Israel, el comercio con la Unión Europea, y creando una nueva realidad en la que realmente quede en gran medida aislado fuera de su aliado Estados Unidos? bueno, aquí primero que nada, creo que parte de la razón por la que todos los países europeos se apresuraron a reconocer eso fue su manera de confundir, como decirles a todos sus simpatizantes yihadistas y progresistas, estoy de su lado, ¿verdad? Sí, Sin tener que hacer un boicot. Porque aquí está el asunto. Tú y yo sabemos que para boicotear productos israelíes, o sea, todos hemos hecho bromas sobre esto. Todos deberíamos vivir en una cueva. ¿Qué van a hacer? ¿Deshacerse de sus celulares, sus computadoras, de todo, de sus chips y de sus dispositivos médicos? ¿En serio? ¿Eres diabética? Lo siento. Esta parte de eso fue inventada en Israel. ¿Sabes? Así que es probable que se arriesguen, ya sabes, porque tienen sus propios intereses. No lo sé. No lo sé, pero te puedo decir una cosa. Sí vemos que Europa está en un declive tan pronunciado. Y el antisemitismo es tanto un resultado como un reflejo. Es como el canario en la mina, y no es broma. ¿Qué pasa en Europa? Europa no tiene tasa de natalidad, no tiene, o sea, piensa en todas las cosas que están mal en Europa en este momento. El antisemitismo es síntoma y consecuencia de eso, pero no es lo único que sucede ahí. También toda la inmigración, todos los inmigrantes que dicen que han venido aquí para acabar con la cultura británica y la cultura francesa y... promover el antisemitismo y conquistar Occidente de la forma que ellos quieren. Todos ellos están teniendo hijos, están teniendo hijos. Los europeos no lo están haciendo. Sí, Sea lo que sea que les pase, si ellos boicotean a Israel, la pregunta es, ¿quién será más castigado? sí. Bueno, ya sabes, esos son muchos líderes europeos muy cortos de vista. Hablemos ahora sobre la situación política en Israel. Escuchamos mucho sobre lo agotados que están los israelíes, y seguimos viendo encuestas que dicen que los israelíes quieren que la guerra contra Hamás termine y que liberar a los rehenes es más importante que derrotar a Hamás. ¿Pero crees que el público israelí realmente está dispuesto a aceptar un final del conflicto que permita que Hamás sobreviva de alguna manera? El público israelí ya no lo está, a pesar de lo que te diga el movimiento de protesta. El público israelí está tan en contra de la creación de un Estado palestino y de todos los viejos dichos. No es casualidad que Israel tenga el gobierno más de derecha en su historia. Eso no sucedió por accidente y no ocurrió después de la masacre del 7 de octubre. Eso sucedió meses antes, ¿verdad? Y eso ya existía. Escucha, te das cuenta de que incluso los partidos de izquierda no podían tener la creación de un Estado palestino en sus plataformas si querían obtener votos. Los israelíes están cansados de la guerra. Algunos desde la derecha no apoyan a Netanyahu. Algunos no lo quieren desde la izquierda, como pasa en cualquier democracia. Pero déjame decirte algo, la izquierda no tiene nada que ofrecer y la mayoría de los israelíes lo saben. Ahora, escucharás a los izquierdistas diciéndote, ¿de qué hablas? Mira las encuestas. El 80% de los israelíes quiere que la guerra termine con los rehenes en casa. Y yo digo, no, el 100% de los israelíes quiere eso. ¿Qué significa eso? No. Lo que quieren decir es que no les importa la victoria, no les importa esto y no les importa aquello. Y los soldados están cansados y los jaredíes no están sirviendo en el ejército. Por supuesto que los reservistas están cansados. Han estado luchando, entrando y saliendo y están perdiendo sus trabajos y sus matrimonios. Por supuesto que están cansados.
Eso significa que piensan que no hay nada por lo que valga la pena luchar como los europeos, ni los sueñes. No. Ya sabes, es verdad. Escucho esas encuestas y pienso, ¿a quién le importan las encuestas electorales? No estamos en elecciones en este momento. Esta encuesta y aquella depende del canal de televisión que veas. ¿Cómo se hacen las encuestas y cuáles son las preguntas? Exactamente. Exactamente. Correcto. Así que creo que tienes razón. ¿Sabes la suposición de que el público de Israel se está volviendo de izquierda o se está volviendo en contra de Netanyahu? Eso, ya sabes. Hemos estado viendo esas predicciones durante muchos años y casi siempre resultan estar equivocadas. Ahora, por último, Trump parece haber prometido a los árabes que no permitirá que Israel anexe Judea y Samaria, o incluso la llamada Área C, donde viven más de 500,000 de judíos en esas comunidades. Eso refleja una creencia de larga data entre estadounidenses, europeos y árabes, de que esta tierra será parte de un Estado palestino. ¿Qué tan crucial es para Israel sostener su reclamo sobre parte de esta tierra? ¿Qué tan aceptada es la anexión entre los israelíes? Bueno, primero que nada, sabes, es triste llamarlo anexión porque anexión implica que no es tuyo. Extender la soberanía es mejor palabra porque es nuestra tierra ancestral. Quizá te sorprenda, pero yo también creo que este no es un buen momento. Estamos en medio de todo esto. Y yo, ya sabes, tengo amigos de derecha que están de mi lado. Estamos del mismo lado, pero ya sabes, ellos piensan que no, que hay que presionar ahora porque Trump no estará en la Casa Blanca por mucho tiempo. Y al menos tenemos a los evangélicos de nuestro lado. Todos esos razonamientos, todo ese razonamiento que puede ser cierto. Siempre digo, elijan sus batallas, chicos, ¿ok? Y ahora mismo, cuando Netanyahu dice, hágame un favor, gente, ¿pueden calmarse un poco por un tiempo? O sea, incluso ayer dijo eso sobre un comité de la Knesset que votó a favor de la pena de muerte para terroristas. A nadie en Israel le molesta la pena de muerte para terroristas, ¿verdad? Pero lo que Netanyahu decía es... ¿La Corte Suprema alguna vez permitiría que realmente alguien fuera exiliado? No, y solo hemos tenido a solo una persona en la historia de Israel que fue ejecutada, y ese fue Adolf Eichmann. No, pero el punto es que cuando Bibi les dice, bueno, háganme un favor, estoy en medio de algo muy crucial aquí. No me hagan la vida más difícil. Correcto. Y en ese sentido lo comprendo totalmente, incluso en lo que respecta a la soberanía. Vamos a extender la soberanía. Mira cuánto tiempo tomó hacerlo sobre los altos del Golán y declarar Jerusalén como la capital de Israel. Sabes, va a suceder. Tiene que pasar justo ahora. Vamos, gente, solo esperen 5 minutos. Excepto, por supuesto, que esos políticos también tienen a sus electores. Y ya sabes, Israel no está siendo desplazado de ninguna parte de Judea y Samaria, ya sabes, en realidad. Así que hablar de, ya sabes, extender la soberanía, anexión o como lo quieras llamar, no es un tema tan crucial, aunque obviamente habría beneficios para Israel en esto en términos de preservar su control sobre la tierra, lo cual, ya sabes. Es un tema aparte, pero creo que tienes razón. Esta es una batalla que Netanyahu no necesita pelear ahora porque está luchando por cosas mucho más importantes en cuanto a la guerra contra Hamás y asegurarse de que Gaza no vuelva a convertirse en un estado terrorista. Ruti, gracias por acompañarnos hoy. Visiten jns.org para leer las columnas de Ruti y su canal de YouTube, para ver el podcast semanal Israel and Diplomatic con Mark Regev, siempre exitoso. Agradecemos a nuestra audiencia. Por favor, recuerden leer GTNS en jns.org, suscribirse a nuestros boletines y también sintonizar todos los días Jonathan Tobin Daily Edition, que está disponible en todas las plataformas de podcast de audio. Ya sea que nos escuchen en plataformas de podcast, nos vean en vivo en Facebook, X o en YouTube de Jewish News Syndicate, denle like y suscríbanse a Jewish News Syndicate. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Escríbanos a thinktwice@jns.org y cuéntenos dónde ven o escuchan el programa y su opinión. Estaremos ausentes las próximas 2 semanas por Sukkot y regresamos el 23 de octubre con un nuevo episodio. Hasta entonces, Shana Tova, Kemar Yatima Tova. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Y nos veremos de nuevo pronto.